Bienvenidos al Ministerio Luz de las Naciones del Departamento de Matrimonios con Visión. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Mi nombre es Evelyn Marroquín, yo creo que ya nos conocen, y aquí está mi esposo. Mi nombre es Felipe Boror y hoy pues tenemos el privilegio de dar esta enseñanza que se titula Cambio de Planes. Vamos a orar para poder empezar nuestro tema. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por el privilegio de estar en este lugar para poder dar esa enseñanza. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirige, que ponga esas palabras en nuestra boca. Y te suplicamos, Señor, para aquellos que van a oír este mensaje, prepara sus corazones, Padre, para que ese mensaje quede en terreno fértil, que dé frutos al 100%. Desde ya te pedimos que quites todo estorbo, todo mal pensamiento, todo lo que no es tuyo, aléjalo de sus pensamientos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, a mí siempre me ha dado, por decirlo así, para dar un tema, me gusta explicarlo de lo del principio e ir avanzando paso a paso. Espero que en este estudio vaya en sintonía y que comprendan el mensaje pues, que tenemos en esta hora. Se nos pidieron que hiciéramos el tema cambio de planes en el matrimonio, pero para entender esto, porque puede haber alguien que no es cristiano todavía, puede ver el mensaje y se va a preguntar de qué están hablando. Entonces, para que tengamos una noción de lo que vamos a hablar, empezamos con este tema, es un subtema, perdón. ¿Cómo se define un plan? Un plan es una lista de pasos con detalles de tiempo y recursos utilizados para lograr un objetivo de hacer algo. Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados que buscan conseguir un objetivo o propósito. Como vemos, tal vez cada uno de ustedes tenía un plan tiempos atrás, pero muchas veces los planes no se llevan a cabo, ¿verdad? Y hay planes que cuando uno los lleva al pie de la letra, los logra conseguir. Yo tuve planes en mi juventud, pero mis planes no estaban en los propósitos de Dios. Por decirlo de esta manera, Dios cambió sus planes, tenía un plan especial para mí y por eso yo me encuentro el día de hoy compartiendo este mensaje con ustedes. No sé si quieres compartir algo. Sí, muchas veces, como dice mi esposo, tenemos, ahí sí que los planes son sueños, ¿verdad? Son sueños que nosotros desde muy pequeños nos preguntan también cuando somos pequeños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y no es que sea una canción, ¿verdad? Sino que sí, muchas veces les preguntamos a nuestros hijos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué plan tenés? ¿Qué quieres ser? Ese es un plan. ¿Qué es lo que yo voy a proyectar ser hacia el futuro? Y pues, pero hay ciertos pasos o ciertas situaciones que tenemos que pasar en nuestra vida para llegar al propósito por el cual nosotros queremos llegar a una meta o a un plan. Y aquí mismo lo dice, son propósitos, son pasos, procedimientos, pero a veces ya no alcanzamos esos planes, ¿verdad? También, porque nos desviamos o ya más grandes miramos otras situaciones y ya no miramos las cosas como las miramos de pequeños. A veces para bien y a veces para mal, ¿verdad? Planes, cambiamos a veces plan, solamente. Dios tenía un plan para la humanidad y en esos planes pues estaba el matrimonio y Él tenía ya establecido un plan, pero lamentablemente alguien tuvo que venir a interrumpir ese plan y hizo que el hombre cayera a la gracia del Señor y desde ahí los planes de Dios se vino al suelo.
Dice en Salmos 11:3, dice, Para el hombre. si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué es un fundamento para nosotros? Es una razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Dios ya nos dejó nuestro fundamento, que es su palabra. La tenemos, que es el libro, la Biblia. Ese fundamento, Él ya nos lo dejó. Y nosotros no podemos cambiar, muy bien dice su palabra, ni quitar ni poner, y ninguna letra de su palabra caerá a tierra, todo se va a cumplir. Ese es nuestro fundamento. Y vemos como un fundamento donde algo se empieza, ¿verdad? Por eso dice razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. ¿Cómo vamos a asegurar nuestros proyectos? Es a través de la palabra de Dios. Cuando el hombre acata la palabra de Dios, le va bien. Pero cuando la humanidad desobedece lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, va a la quiebra, por decirlo así. Aquí estamos compartiendo pues lo que es los planes y el fundamento, ya lo que Dios dejó establecido. Y lo que Dios dejó establecido en la humanidad es la definición de sexos. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vemos cómo dice en su palabra, que Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay ni un tercer sexo, por decirlo así. Dios no jugó a hacer al hombre y a la mujer a ver qué sale de ahí. No, Dios en su palabra específicamente dice, varón y hembra los creó, y a cada uno les dejó una capacidad, un propósito para el cual está hecho, con las funciones que cada uno puede desempeñar, ¿verdad? Porque el hombre no puede procrear un hijo, y la mujer necesita esa semilla que es el esperma del hombre para poder que se desarrolle ese bebé en su vientre. Entonces a cada uno Dios le dejó una capacidad. ¿Quieres compartir algo? Sí, ahí sí que en la palabra está bien claro que no hizo a otra tercera persona, ¿verdad? En ese momento. Amén. Ni para poder poner otro tercer sexo, como decimos, ¿verdad? Sino solo hizo dos personas, y a uno lo llamó varón y a otro hembra. ¿Y para qué lo hizo el Señor? No solo fue por un decir, sino que Él sabía que así era como iban a procrear hijos, ahí sí que iban a multiplicar la tierra. Pero eso es uno de los fundamentos, ¿verdad? Amén. Que el Señor dejó, que mujer, varón y hembra. Él de una vez los creó, no creó otra tercera persona, y le damos gracias a Él porque vemos cómo se puede multiplicar a través del varón y la hembra, de un varón y una hembra, o una mujer o un hombre, ¿verdad? Y así es como nosotros ahí sí que nos reproducimos. Solamente ese sería mi comentario. Bueno, hoy en día la humanidad pues ha cambiado, o más que todo quiere cambiar esos planes que Dios dejó establecido. Para ellos el tercer sexo, ¿verdad? Que he oído unos comentarios ahí donde dicen, eres un capullo metido en ese cuerpo monstruoso, refiriéndose al cuerpo de un hombre con el pensamiento o los sentimientos de una mujer adentro, ¿verdad? Como les decía, Dios no hizo las cosas para ver qué salía. Él es el Todopoderoso, Él lo sabe y sabe con qué propósito hizo cada uno.
Pero el hombre en su pensamiento cree que, bueno, hay diferentes circunstancias por el cual el pensamiento del hombre adopta ese pensamiento de que es mujer estando dentro del cuerpo de un hombre. Y también puede ser que un hombre puede tener ese pensamiento, perdón, una mujer tiene este pensamiento de estar metido en el cuerpo de un hombre. Entonces vemos esa incapacidad de comprender la palabra de Dios a estas personas. Otros que fueron violados desde pequeño y de ahí pues se les metió un mal espíritu, pero eso ya es otro tema. Pero vemos aquí en su palabra, Dios claramente lo dice, Dios lo creó, varón y hembra los creó, no hay otro tercer sexo. Debido a esos pensamientos, hermano, vemos cómo la humanidad se vino depravando. En capítulo 3, donde narra la caída del hombre a través del pecado, cómo desde ahí empezó la maldad a reinar en este mundo. En Génesis 19:5, donde nos declara la palabra, y llamaron a Lot y les dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí vemos cómo la maldad se había incrementado y cómo es que rodearon la casa de Lot para sacar a estos personajes. Y la palabra aquí, para que los conozcamos, no es para decirle, mire, yo me llamo fulano de tal, vengo de tal lugar. No, aquí era para que tuvieran relaciones sexuales con ellos. Vemos cómo desde entonces la humanidad se ha venido corrompiendo en esa área. ¿Quieres comentar algo antes de pasar al otro? Sí, por eso dice que Dios los entregó, ¿verdad?, a pasiones vergonzosas. En Romanos 1, 26, 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está diciendo ahí que por los deseos, ya son deseos pecaminosos, son perversidades, ¿verdad?, las que el hombre desea, porque ya muchos también, o sea, hay quienes les decimos que son mujeriegos, ¿verdad? Pero ya de tanto, como dicen, ya tanto que han disfrutado, quieren experimentar cada día más, quieren ver qué sensación, qué hay más allá, son esas bajas pasiones, ¿verdad?, que ellos quieren ver qué es, ya no se conformaron con una mujer, porque ya querían cosas más, o sea, cosas extrañas, ¿verdad? Probar ya hasta con un otro hombre, pero esto lo hacen y son sus deseos, los malos deseos son esas lascivias, ¿verdad? Y por eso es que caen en hechos vergonzosos. Hombres con hombres, pero aquí también tiene algo, tienen una retribución que ya es un castigo por ese extravío, por esas perversidades. ¿Y qué es? Que enfermedades no han aparecido, ¿verdad?, con estas personas que tienen otro tercer sexo, ¿verdad?, que dicen ellos que bueno, los miramos que tienen una apariencia, pero dicen que son otras personas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que antes era, pues, qué enfermedades las que habían de enfermedades venéreas, pero también ahora
el SIDA, una enfermedad incurable. Entonces, Dios es el que, ahí sí que Dios no es el que castiga, sino es como ya hay unos fundamentos y se quebrantan esos fundamentos. Es como que papá ponga reglas en casa y ya viene un hijo y las quebranta. Y dice, ay, a mí qué me importa. Hemos visto que hay jóvenes, ¿verdad? Que hay papás de que ya ellos ya no se comportan y andan haciendo y deshaciendo y quieren hasta contaminar a hermanos o hermanas ahí dentro de su hogar. Y muchas veces los terminan sacando de sus casas. Pero es por lo mismo, entonces tienen que tener ellos pero no es que Dios lo ponga, sino que es debido a su pecado, ¿verdad? Amén. Bueno, como vemos ahí en Romanos 1:26 y el 27, vemos cómo desde entonces, la mejor cita que pudimos hallar fue en Génesis 19:5, donde fueron estas personas querer tener relaciones sexuales con los visitantes de Lot, con los ángeles. Y vemos en Romanos 1:26 27, donde da esa gran explicación donde ellos cometieron actos vergonzosos. Las mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. La mujer fue capacitada para tener hijos, pero tener relaciones sexuales con un varón, no con otra mujer. Igualmente los varones, Dios ha permitido ese regalo que es el sexo, pero dentro del matrimonio. Pero aquí vemos como una ciudad corrompida querían abusar de los visitantes de Lot. Y vemos como hoy en día también, pues en mi época no se oía mucho de estas cuestiones. Tal vez sabían, pero como decían, estaban escondidos. Ahora con todo lo que se está dando, esa modernidad del mundo, ellos están saliendo a luz y cualquiera anda ahí. He visto hombres depilándose las cejas, pintándose. Están saliendo del closet. Como dicen ahí, están saliendo del closet, ¿verdad? Y ahorita ya ellos ya no, esa moral ya para ellos ya se fue a los suelos. Para ellos es normal, pueden salir como se les da la gana. Pero vemos como también por eso, también Dios les ha, como dice en su palabra, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ellos van a tener un pago por ese extravío del cual fue hecho esa persona. Ya vimos cómo es un plan, los fundamentos, la definición de sexo, cómo fue la depravación del hombre. Ahora vamos a entrar a lo que es cambio de planes en el matrimonio. Dios dejó establecido el matrimonio porque quería familias que multiplicaran aquí en este mundo, ¿verdad? Pero realmente esos planes de Dios eran buenos para el hombre y tanto para la mujer, pero hoy en día esos planes fueron cambiando. Y aquí vamos a hablar de unos contrastes. Vamos a ir a Génesis 2:24. Bueno, Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios dejó establecido que dice que serán una sola carne, pero el contraste del matrimonio hoy en día no es así. Lamentablemente, los que no conocen de Dios, hermanos, ahí es más grave ese contraste. Y no digamos también en el pueblo cristiano, también hay contrastes con esa palabra de Dios.
y serán una sola carne, dice. ¿Qué es una sola carne? Una sola carne es que se unió y ya no se puede desprender de él. Yo aquí tengo mi brazo, es una sola carne en todo el cuerpo. No puedo yo cortarme el brazo y que me nazca otro, porque no se puede. Y así es el matrimonio ese, no se puede. Y andar cambiando de parejas a cada rato, no se puede. Dios aborrece ese divorcio, aborrece esas malas prácticas. Dios no estuvo de acuerdo con el divorcio. Por eso dejó unos que dicen ahí, hasta que la muerte los separe. Ese es el único vínculo que puede separar al hombre con su esposa, la muerte. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne, hermanos, no dice, y será otra carne, una sola carne. Pero esa sola carne tiene mucho significado en esta vida, pero no lo hemos podido comprender. Por eso es bueno estos estudios, para que así podamos profundizar. Y una sola carne lo puedo definir como que no me puedo lastimar, no me puedo cortar un brazo, no me puedo, por decirlo así, emocionalmente lastimarme a mí mismo, ¿verdad? Porque si yo lastimo a mi esposa emocionalmente, me estoy lastimando a mí. Porque cuando ella, yo la veo enojado, o con la palabra que le dije, se empieza a alterar. Entonces, nosotros que somos cristianos, ya aquí me redarguye el espíritu, y lo que hiciste está mal, pídele perdón. Eso es solo una sola carne, porque lo vamos a sentir. Y eso solo lo podemos sentir, hermanos, a través de la madurez espiritual. Porque si no tenemos madurez espiritual, mira qué haces ahí, es tu vida, déjame a mí. Eso es lo que el hombre natural puede decir. ¿Puedes compartir algo? Sí, como decía, ¿verdad? También la esposa puede dañar al esposo en que no siendo comprensiva también, lastimándolo, porque también lo podemos herir emocionalmente. Amén. No solo la mujer, ¿verdad? También el hombre lo podemos lastimar, pero depende del trato de las personas. Por eso dice, si vas a cegar a una plantita y le das amor, esa plantita te va a dar frutos, te va a dar flores, te va a dar de todo lo bueno. Si la podas, si la alimentas, si le das le pones su abono, le pones tierra negra, porque me acuerdo que mi madre decía, hay que ponerle tierra negrita, y compraba a sus flores, porque para que ellas estuvieran contentas, le regaba todos los días, les daba agua. Y esto me trae que el agua, si tú la vas a alimentar, si eres cristiano, la vas a alimentar con la palabra de Dios. En lugar de pegarle, en lugar de lastimarla y decirle, muchas veces hay quienes le dicen a la esposa, no sirves para nada, eres bien tontita. Como dijo alguien, si fuera ella otra le diría, y el que se fijó en mí sería más tontito, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos que no tratarnos así, sino con palabras. Muchas veces ahí sí que vamos en un proceso, hermanos, y nos cuesta poder tratarnos, pero aquí el Señor me está dando ahorita que nosotros con la palabra, tanto el hombre como la mujer, ¿cómo nos podemos alimentar? ¿Cómo nos podemos bendecir? Con su palabra. Entonces la palabra la va a refrescar, la va a aliviar, la va a nutrir, ¿verdad? Tanto al esposo como a la esposa. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser como
tenemos que estar en unidad, tenemos que ser una sola carne y yo a mi cuerpo no lo quiero lastimar y si me paso rozando en algo, rapidito siento el malestar y sé que lo lastimé y hasta me sobo. Entonces así tendríamos que ser el uno y el otro y como tener consideración el uno con el otro. Pues dice que ya no son dos, sino uno. No puedo decir a mí qué me importa si a él le está yendo mal y no ver y decirle, yo veo que aquí te está yendo mal por esto y esto y esto. Y podernos hablar y tener comunión, eso es lo que a Dios le agrada también, así como el Padre tiene comunión con el Hijo, ¿verdad? Así nosotros tenemos que tener una comunión. Entonces ya no son dos, sino una. ¿Para qué? Para que lo que sienta el uno lo va a sentir el otro. Amén. Amén. Génesis 3, 16 al 19 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El plan de Dios para el matrimonio iba a ser diferente, pero con la caída del hombre a través del pecado, todo eso se vino a complicar, vino a tener una consecuencia en el matrimonio, porque es específico donde dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea que sí iba a tener dolor, pero no de mayor magnitud. Por eso pone su palabra, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Iba a ser diferente, pero con esa caída aumentó ese dolor. Y tu marido, él se enseñoreará de ti, dice. En el matrimonio pues iban a ver en el plan de Dios que los dos iban a estar en un mismo sentir, pero ahora todo esto cambió, porque él dice, y él se enseñoreará de ti. O sea que la mujer ha querido, quiere y sigue queriendo estar sobre mandarle al hombre, ser más que el hombre, decirle, quiero que me hagas esto y esto al hombre para que lo haga. Pero el hombre en sí, hermanos, dice, y él se enseñoreará de ti. O sea que no se va a dejar. Como dicen los mexicanos, somos machos. Pero la verdad que como cristianos nosotros ya tenemos que tener esa sabiduría para poder enfrentar esas peleas conyugales que podríamos decir, ¿verdad? Que la mujer se quiera enseñorear de nosotros, ¿verdad? Y vemos cómo se vino abajo ese plan de Dios, ¿verdad? A través del pecado, porque los matrimonios hoy en día alguien dijo ahí, puede haber un paraíso en su hogar o puede tener un pequeño infierno también en su hogar. Hay dos situaciones, pero todo va a depender de cada matrimonio, cómo quiere enfrentar esa situación. Si lo va a enfrentar, a través de la palabra de Dios, va a salir ganando. Pero si lo va a enfrentar sin la palabra de Dios, sin los fundamentos que Dios ya dejó establecido, ya llevó las de perder. Yo miro aquí que no es que el Señor lo ha hecho más, sino que les dice en Génesis, a los dos les dijo que los bendijo y les dijo, multiplicad a los dos, multiplicad y sojuzgad
al mundo, o sea, todo lo que hay, ¿verdad? Todo lo que les dio. O sea que les estaba dando una autoridad a los dos. Amén. Pero con la caída, porque como la que fue engañada, a la larga fue engañada Eva, pero también Adán no hizo nada por frenar esto, ¿verdad? Y muchas veces miramos aquí en el mundo que estamos, que hay mujeres que a veces, como decimos, manipulan al esposo. Lo manipulan a lo lindo y ellos hacen lo que muchas veces sexualmente, ¿verdad? Los pueden manipular, que si ellos no hacen lo que ellas dicen, hoy no hay nada. Como decimos, ¿verdad? Hoy me duele la cabeza, hoy estoy irritada, hoy estoy cansada. ¿Por qué? Porque quieren, ellas, las que no conocen de la palabra de Dios, ¿verdad? Quieren manipularlo a su antojo. O si hermana o hermano, conoces de la palabra y tú actúas así con tu esposo o el esposo con la esposa, no sé. La manipula de una manera para conseguir lo que él quiere y no está correcto, porque ya su cuerpo no es de él, ni el de ella, ni el de él, ni el de ella es de ella, el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que saber de que somos una carne y que, bueno, yo lo que veo aquí es que muchos ahora, los cambios de planes es que yo lo puedo manipular de esta manera. Y él va a ser así como yo digo, porque si no, hoy no le doy, no va a haber nada íntimo, pues. Pero no es así. El Señor quiso bendecir a los dos, pero por la caída que hubo, ahí sí que de no obedecer a lo que Dios dijo. Entonces, al hombre, a pesar de que se enseñorea de la mujer, el hombre ahora tiene que trabajar duro, con el sudor de su frente. ¿Y qué decimos, qué vemos nosotros? Qué cansado, qué fatigado se siente el hombre. Si antes cuidaba el huerto, pues ni se cansaba, ¿verdad? Tenía vida, mucha vida, no sabía qué era la muerte, ni la mujer. Pero entonces todo esto es lo que esto fue lo que cambió todos los planes, de que él se enseñorease como que él iba a ser señor de ella, él va a ser, ¿verdad? Porque enseñorearse deviene señorío. Entonces, ahora el Señor le dijo, bueno, va a haber alguien que te diga, no se hace esto, ¿verdad? Esto no está bien. Pero muchas veces hay esposos que no están cumpliendo también con lo que Dios ha mandado que el hombre gobierne su casa. Eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Bueno, dice, ya vemos cómo el plan del matrimonio cambió. Los planes de Dios para el matrimonio eran buenos, era de bendición. Él quería que el hombre fuera feliz. Ahora, pero hubo ese cambio de planes, tanto para el esposo como para la esposa. Vamos a ver un cambio de plan para el esposo. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien. Ese era el pensamiento de Dios, para que el hombre estuviera feliz, bendecido. El que haya esposa, haya el bien. Y en el plan de Dios, pero hoy, y alcanza la benevolencia de Jehová, dice. Pero hoy en día, hermanos, lamentablemente, ese plan a veces nosotros mismos lo hacemos que haya un contraste ahí para el hombre, ¿verdad? Porque en vez de buscar a una mujer sabia, a una mujer buena, como dice un dicho ahí, si tienes a tu esposa y quieres tener a la mujer de todos, nos va a ir mal. El que hay esposa hay el bien, dice. Ahora, pero el que no sabe escoger, hermanos, dice, mejor es morar en tierra desierta, en Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta, donde no hay nada, que con la mujer rencillosa e iracunda.
Vemos cuando no, la pareja no sabe escoger, tanto el hombre como la mujer no sabe no puede discernir, no tiene esa sabiduría para poder escoger a la persona ideal. Vemos aquí, ¿verdad?, que con la mujer mejor es morar en tierras desiertas que con la mujer rencillosa e iracunda. Una pareja así, hermanos, yo no sé cómo hay quienes le hacen frente. Rencillosa e iracunda, que con todo se andan enojando. Por ahí hay un dicho que dice que la mujer se enoja por algo, por nada, por todo o por si al caso. ¿Ustedes cómo querían llevar su matrimonio? ¿Feliz o como perros y gatos? Yo le pedí al Señor a una esposa que puse 3 características ahí. Y el Señor me la concedió. Ahora yo he visto otras parejas que se tiraron al agua a ver qué salía. Hoy su matrimonio ya terminó y empezó con otra nueva persona. Ese no es el plan de Dios para el hombre. Por eso el único vínculo que puede separar de los esposos es la muerte. Es muy triste, hermanos, cuando el hombre no tiene la capacidad de entender, de ver con quién quiere pasar el resto de su vida, porque es el resto de su vida, no es para un rato. Lo vemos en el mundo, ¿verdad?, que parejas que no conocen de Dios a cada rato se andan divorciando y comprometiéndose nuevamente. Hay un escritor de un libro que de él escribió un matrimonio con éxito. Para que él tuviera ese matrimonio con éxito, tuvo que pasar por 6 matrimonios. Y al final él decía que aún no ha terminado de comprender a su esposa. Entonces, vemos cómo el plan de Dios, nosotros lo hacemos que fracasemos en nuestras vidas. Pero cuando tomamos a Dios en cuenta, no digo que todo es color de rosa, pero con la ayuda de Él podemos salir adelante. Dice un mandato que el Señor dejó a los esposos: amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Lo vemos en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandato que el Señor le da al esposo. Pero en el contraste, hermanos, lamentablemente, esposos cristianos que no aman a sus esposas, no quieren cumplir ese mandamiento. Como cristianos hemos fallado a amar a nuestras esposas, aunque se porte mal, porque así como dice aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, dice. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos siendo pecadores. Y estamos con Cristo y aún así le fallamos. No somos santos todavía. No tenemos, así como en nuestro matrimonio, no tenemos esa capacidad de tratar a nuestras esposas correctamente, amarlas, como dice ese mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres. Porque nos hizo la comida salada. Gracias a Dios nunca me he hecho la comida salada. Le empezamos a alegar. En vez de decirle,
mira, corazón, te pasaste un poquito de sal. Está un poco saladita, pero le vamos a echar agua para que se componga. No hemos tenido esa capacidad, aún siendo cristianos. Ahora, imagínense los del mundo. Los del mundo, dice, aman a sus esposas cuando la esposa lo trata bien, pero cuando hay un fallo, les dan comida salada. No sirves para nada, eres una tonta, ¿qué hiciste? Eso ya no es amar a la persona, porque cuando amamos a la persona, dice que tenemos que soportar. Por eso el amor ágape de Dios es importante en nuestra vida. Tenemos que soportarnos, dice, unos con otros. Y eso no es solo para con el vecino o por los de afuera, sino que también es en pareja, que tenemos que amarnos. Una cosa, yo veo que amar no es solo decirlo, porque hay muchos la forma de demostrarlo. ¿Y ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Como dice su palabra, en amor, ¿verdad? Soportados unos a otros. No, yo miro que hay quienes dicen yo te amo. Y cuando está todo bien, pues abracito, besito. Pero si la mujer se enferma, si la mujer está pasando, porque pasa ciertas situaciones en su vida, entonces ya no la comprende. Si ya la miran, muchos matrimonios ya la miran ya grande o enferma, pues ahí ya no ahí ya no hay amor, sino que no se preocupan por ella. Eso es lo que yo veo. Es parte de también. O sea que el amor no es solo decírtelo, sino también demostrarlo, ¿verdad? Porque como Cristo Él decía que nos amaba, pero lo demostró. Amén. Nos cuidó, nos sanó. Y ahí sí que limpió nuestras heridas, nos sacó, no le importó la condición donde estuviéramos, pues Él estuvo como dice su palabra, en las buenas y no dice en su palabra, pero fuera así va. Él está con nosotros en todo momento, en las buenas y en las malas. Amén. Y así tendríamos que ser como el esposo con la esposa y viceversa, ¿verdad? Estar en todo para con Él. El otro punto dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ser sensibles a sus fragilidades como mujer, porque muchas veces el contraste aquí es que solo lo tomamos como un ser, no como mujer. Y cuando lo tomamos como un ser, por decirlo así, nos vale cómo va a resultar ella. Por eso dice, vosotros maridos vivid vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Y cómo podemos vivir sabiamente con ellas? Porque como decía alguien por ahí, no podemos vivir sin ellas y tampoco podemos vivir con ellas. Porque realmente tenemos que tener mucha sabiduría en el matrimonio para poder vivir con bendición de parte de Dios. Porque sabiamente, hermanos, cuando les voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposa se enferma de la gripe o tos, ella no puede tocar agua porque se le agranda la situación. Entonces, yo, como soy mecánico, tengo que tener ropa disponible cada día, porque cada día me cambio para poder trabajar. Entonces, yo cuando veo así, pues ya no le digo nada, sino que yo mismo agarro mis playeras, mi ropa y a lavarlo hasta que ella esté recuperada. Esa es una forma sabiamente de vivir. Pero si yo le digo, mira, toda mi ropa ahí amontonada, no la has lavado. Depende cómo le voy a hablar y depende cómo ella la va a recibir también. No estás viendo que yo estoy enferma,
que me voy a empeorar. Entonces tenemos que ser sabios para poder vivir con ellas, ¿verdad? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La verdad es que el hombre también dice que es un vaso, pero es un vaso un poquito más resistente. Tenemos nuestro corazón, somos de carne y hueso. Él es un vaso de plástico y yo soy de cristal. Dice, como a vaso más frágil. Hoy en día los vasos ya no tienen un grosor específico en el cual se siente que cuando uno los agarra, pues se siente la consistencia, sino que ya se siente que cuando uno lo pone en la mesa, se siente como que se van a partir. Así es como dice aquí su palabra, a vaso más frágil. O sea, no podemos simplemente con una palabra, podemos, depende qué palabra le vamos a decir. ¿Cómo se lo vamos a hacer? ¿Y cómo se lo vamos a decir? Puede ser que esa palabra la hiera y quede pregnada en su corazón y llega ese momento en el cual se va a ir acumulando y ella puede estallar, porque dicen que las mujeres son muy emocionalistas y la verdad es que sí. Y como coherederas de la gracia de la vida. Aquí lo que nos da dando a entender es que como tenemos una comunión, esa comunión nosotros tenemos que ser sabios para vivir feliz o amargamente. Y también donde dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tengo que estar bien con ella para que mi oración sea escuchada por Dios. ¿Quieres comentar algo? Dice ahí, dando honor a la mujer, como dando honor, quiere decir dándole el lugar que ella tiene, ¿verdad? Porque hay quienes Amén. no le dan el lugar a la esposa, sino quieren tratarla como una sirvienta, como es la persona que llega, ¿verdad? Y le colabora y le hace todos los quehaceres de la casa y como algo, como un objeto sexual. Muchas personas, muchos hombres tratan así o trataban mucho así a las personas. Les pegaban. Yo oía cuando a veces les decía, ay, tu mamá, ella no manda, aquí quien manda soy yo. Decía alguien, no en mi casa, yo soy el hombre. Yo aquí quien manda soy yo. Entonces, le tiene que dar el lugar que la mujer quiere, dándole el honor, el lugar que ella tiene dentro del hogar también. Y como esposa, ¿verdad? Como mujer. O sea, no tratarla como un instrumento así de sexual, sino que ella es su mujer, ella es su esposa, ella es su carne y que él la va a cuidar, la va a contemplar, la va a cuidar, la va a tratar bien, en pocas palabras, ¿verdad? Y a los hijos, ¿verdad? Muchas veces quieren que los hijos no les hagan caso a las mamás, sino a ellos, a los varones, y por eso no le dan su lugar. Y muchos hijos a veces no le dan lugar a la mamá, sino que porque piensan de que la mamá es menos en ciertos hogares, ¿verdad? Solo eso creo. Vemos cómo es el contraste en este versículo. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente. Lamentablemente el contraste no ha sido satisfactorio en los matrimonios. En el matrimonio ha habido golpes del hombre hacia la mujer. Y no digamos también, hoy en día se dan casos especiales en el cual la mujer golpea al hombre, ¿verdad? Vemos ese contraste, no le da honor a la mujer. Igual también la mujer no le da honor al hombre. Vemos cómo hay una pelea ahí en el matrimonio, ¿verdad? Vemos
que hoy en día el plan de Dios sobre el matrimonio, por decirlo así, se vino al suelo, pero a los que están afuera, a los que no conocen de Dios. En cambio, los que conocen de Dios, ahí andan luchando para que su matrimonio siga a flote. Pero vemos también que aún en el cristianismo, hermanos, si ya sea que el hombre vaya a la iglesia y la esposa no, o viceversa, ahí es un problema también. Pero todo depende de cómo la mentalidad de la persona lo quiere tomar. Porque si quiere que su matrimonio siga a flote, va a tener que emplear la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a restaurar su familia. Me acuerdo de una anécdota donde una pareja, uno era cristiano y la otra persona no. Y bueno, decía él, es que mi esposa va a la iglesia, pero yo no voy, me decía él. Pero no veo su cambio. Cuando llega a la casa, por todo se anda enojando. Y yo no veo ese cambio por el cual pueda decir, está cambiando mi esposa. Y en ese sentido, pues, el que no iba a escuchar la palabra de Dios tenía mejor razonamiento que la esposa que iba a escuchar la palabra de Dios. Y tendría que ser al revés. En otra anécdota, había un par de cristianos, esposos, cuando llegaban a la iglesia re bien, educados, se llevaban bien, respetuosos, que amorcito aquí, abracitos allá, pero nomás llegaban a su casa, eran como perros y gatos. Y un día le preguntó un hermano a este personaje, le dijo, qué bien que te llevas con tu esposa, le dijo, cómo la tratas, la cuidas. Si supieras lo que nosotros estamos pasando, le dijo. Pero hemos hecho un trato, le dijo, que aquí en la iglesia vamos a actuar como si todo estuviera bien. Pero en la casa, cuando hay problemas, vamos a tener que estar peleando. Ese era el acuerdo que ellos tenían. Pero realmente, hermanos, cuando solo de apariencia estaban viviendo, pero cuando las personas vienen con ese deseo de aprender de la palabra de Dios, de crecer espiritualmente, de madurar, yo creo que hay solución para sus matrimonios. Yo no sé cuál es la situación de muchas familias, muchas parejas hoy en día, si están en una de esas, si su esposo la está tratando bien, si su esposa le da lugar al esposo también, si hay una comunión entre ellos, porque puede ser que también hay parejas que están viviendo pero no se hablan. Lamentablemente, así hay casos que yo he escuchado. Vemos cómo ese contraste a lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Vamos a ver otro contraste. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vemos, hermanos, como dice la palabra. Como cristianos tenemos que proveer para nuestra familia, porque ellos son los primeros. Ya, si tenemos pues en abundancia, podemos bendecir a otros, pero primordialmente a nuestra esposa. Pero si no lo hacemos, va a haber un contraste. La esposa va a estar diciendo, no me has comprado zapatos, no me has comprado ropa, no me has dado para ir a teñirme el pelo. Pero vemos que si yo trabajo,
pero no le doy lo que a ella le corresponde. Mi esposa muchas veces no sabe qué es lo que yo hago en el taller para poder, bueno, primeramente Dios es el que me provee, pero yo ahí tengo que ver cómo solucionar los gastos del hogar para que nunca nos haga falta el alimento, ¿verdad? Tal vez hubo un tiempo en el cual, por decirlo así, hasta yo pasé en ese momento en el cual ni para comprar un par de zapatos tenía. Pero ahí sí, como dice un dicho, estira y encoge, viendo cómo solucionar, salir adelante. Yo no venía, fíjate que no tengo para esto, no tengo para lo otro. Yo miraba cómo solucionaba como cabeza del hogar, y es que no estaba empezando en el cristianismo. Aquí vemos cómo dice, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice. Pero el contraste hoy en día, hermanos, hasta inclusive en los matrimonios cristianos, la esposa tiene que trabajar para ella poder alimentarse, y el esposo trabaja, pero no le da lo que a ella le corresponde. Y no digamos en el mundo donde el esposo solo trabaja solo para alimentar su vicio. Y eso estaba viendo que muchas veces hay hombres que la mujer les quiere ayudar en cierta forma. Y yo se los he dicho a muchos varones, que cuando una esposa trabaja y trabaja el esposo, no crean que es por ganas de uno, sino que la mujer lo que quiere es ver cómo salir adelante. Si no tienen una casa, pues hacerla, tener cosas buenas. Tenemos deseos, tenemos planes y tenemos que poner unos propósitos en nuestra vida. Pero si en lugar de el varón de darle a la esposa y proveer para su casa, más bien lo que hace, hay quienes que el contraste, ¿verdad? Ella trabaja, ella piensa que hay quienes piensan que hasta la mujer la humilla. Cuando vemos a un hombre que la esposa hace años pues le proveía a él ella trabajaba y proveía para su casa, y ella llevaba la comida, llevaba para proveer para su hogar, ¿verdad? De lo que ella trabajaba. Y este varón se ponía enojado porque ella llevaba cosas para la casa, para que comieran, para vestir. Él se molestaba y hasta hizo que, no sé, no sabemos cuál era su objetivo, pero hizo que hasta la despidieran de su trabajo, porque él se sentía mal, pero tampoco era una persona responsable. Entonces, todo esto es un gran contraste, ¿verdad? Porque si la mujer aporta, el hombre no, ahora, bueno, ella trabaja, pues ella puede mantener el hogar, que ella lo mantenga, y yo voy a ir con mujeres, voy a ir a desperdiciar el dinero en vicios, y ya no se preocupan del hogar, y lo van a dar a otro lugar. Entonces esto también afecta en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el deber de él es proveer, sea cristiano Amén. O no sea cristiano, porque él se comprometió no solo ante Dios, sino ante las leyes, que él era el que iba a proveer para su hogar. Entonces, y la mujer cuidar de él y de los hijos. Pero ahora es todo lo contrario, muchas veces la mujer tiene que salir a trabajar porque el hombre no quiere dar. ¿Verdad? Bueno, hermanos, el tiempo ya se nos ha ido. Vamos a seguir en la próxima, si Dios nos permite llegar la otra semana. Vamos a seguir compartiendo con ustedes los cambios de planes en el matrimonio. Vamos a orar para quedarnos despedidos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por compartir tu palabra en esta hora. Te rogamos, Señor, que estas palabras queden impregnadas en los corazones de nuestros hermanos y hermanas, para que podamos ser mejores esposos, mejores esposas, y que nos ayudes a ponerla por obra, Señor,
Ayúdanos a amar a nuestras esposas como se debe, a respetarlas. Ayudarlas, Señor, en esos momentos en el cual ellas necesitan de un consejo. Perdónanos porque muchas veces hemos fracasado en esos puntos. Ayúdanos, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice acá matrimonio, Señor. Tal vez no solo en esta congregación, sino que a todos, Padre Santo. Ayúdalos a seguir adelante y aleja de ellos todo estorbo que el enemigo quiera poner en sus matrimonios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.